Estimada gente de la Universidad de Guadalajara, es una alegría para mí estar en comunicación con ustedes para contarles las experiencias innovadoras o no que tengo en mi haber en términos de formación de lectores, de promoción de la lectura. Saben que mi nombre es Natalia Porta López, y tengo dos experiencias para compartir con ustedes en esta tarde, mañana o la hora que sea que estén ustedes compartiendo este video. La primera, mi experiencia como coordinadora de un programa internacional de abuelas cuentacuentos, en el marco de la Fundación Mempo Giardinelli en Argentina, en el Chaco, muy lejos de Buenos Aires, que me imagino que ustedes es lo que más ubican de nuestro país. Sin embargo, nosotros estamos cerca de Brasil, cerca de la frontera con Brasil y con Paraguay, y en este lugar bastante inhóspito donde vivimos es donde desarrollamos nuestra labor en fomento de lectura. La fundación es una creación del escritor Mempo Giardinelli, que decidió donar su biblioteca completa para ponerla al alcance de todos y además iniciar con esa excusa un trabajo de fomento de lectura en este lugar que, como les cuento, es un lugar muy inhóspito, muy caliente. Aquí hacen temperaturas de 40 grados, 45 en la mitad del año, y en este contexto es un contexto complicado porque es un contexto de mucha pobreza, mucha pobreza. En nuestras ciudades, en las ciudades del Chaco y de las provincias que nos rodean, hay siempre un núcleo de unas pocas miles de personas que viven muy bien, y estamos rodeados de una especie de mar de gente que es mucho más vulnerable en su condición socioeconómica. Y bueno, para esa gente es que decidimos trabajar nosotros. Primero con un foro internacional, organizando un encuentro anual de especialistas, y después, a partir de ese encuentro anual, surge la necesidad de no solo conversar sobre fomento de lectura, les invito con un mate si quieren, no solo conversar sobre fomento de lectura, no solo capacitarnos, sino también hacer cosas concretas. Y en este sentido armamos este primer programa, que surgió como una idea original de Mempo especialmente, que en un viaje a Alemania observó en una visita a un hospital personas leyendo al lado de camas de gente que estaba moribunda. Y cuando él preguntó qué eran esas personas que leían, se le contestó que, que eran voluntarios que se ofrecían para acompañar y para ayudar a bien morir a esa gente que estaba en el final de su vida. Entonces, Mempo, con buen criterio, pienso yo, decidió traer la idea, de alguna manera, la idea de que haya voluntarios de lectura que donen horas de lectura, pero no para bien morir, sino para bien vivir. Y para eso detectó él bastante bien en este sentido que llevar la literatura a la vida era llevar la literatura a la infancia. Entonces convocamos abuelas cuentacuentos, porque ¿quiénes leen para los niños? Bueno, usualmente en las familias se delega en las mujeres la transmisión de la cultura y de los saberes familiares. Bueno, nosotros decidimos honrar esa figura, honrar la figura de la abuela como transmisora de los valores culturales y de la herencia cultural general, familiar y social, y a nuestro voluntariado llamarlo así, voluntariado de abuelas cuentacuentos. Tuvimos bastante éxito desde el principio, si bien no fue masivo, sino que fue una lenta incorporación de voluntarios.
tuvimos primero una primera camada de 6 abuelas que hicieron una prueba piloto. En esa prueba piloto, bueno, cometimos muchos errores de los cuales aprendimos y generamos, a partir de esa prueba piloto, generamos sistemas para evitar volver a cometerlos. Les cuento, una abuela cuentacuentos no es alguien que va a un lugar y hace una lectura ocasional, sino que cada abuela cuenta cuentos, en el programa tal como lo concebimos, lo que hace es acompañar a un grupo de niños en una institución, en una escuela, en un orfanato, en un comedor social, a un grupo de niños durante muchos años con buena literatura en su desarrollo vital. Esto es muy importante porque el grueso de los, si bien existía la idea de la abuela cuentacuentos, el grueso de los intentos que se habían hecho, por lo menos en Argentina, implicaba solo invitar a gente a leer una vez, a leer 2 veces, con un grupo, pero no esta cosa de acompañar durante mucho tiempo. Todo este programa surgió además en un contexto complicado, no solo social, no solo geográfico, como les cuento, sino también en un momento de la historia de Argentina, en el momento de la crisis, de lo que fue la crisis de 2001, de un enorme estallido social y económico. De manera que en las escuelas no había acervos suficientes para que todos pudieran leer. No había libros concretamente y se estaban buscando soluciones para que los pocos libros circularan entre muchos corazones, en muchas voces, y esto sirvió para eso, ¿no? Y bueno, entonces esa primera convocatoria a la que respondieron también unas primeras 6 voluntarias funcionó relativamente bien. En esa primera convocatoria lo más importante que aprendimos es que no todo lo íbamos a poder controlar. No todo lo íbamos a poder controlar. Lo que sucede en la intimidad del encuentro entre el voluntario de lectura y los niños es eso, íntimo, se da en el contexto con la puerta cerrada de un aula o de un comedor, y no hay manera de que una institución pueda acompañar ni a 6 ni a 2000 como son ahora las voluntarias de lectura que tenemos actualmente moviéndose en este sistema de abuelas cuentacuentos. Bien, las abuelas reciben un instructivo que permite desarrollar su labor más o menos todas con los mismos criterios. En ese instructivo lo que ponemos sobre todo es lo que una abuela cuentacuentos no es. Para nosotros una abuela cuentacuentos no es alguien que va a contar sus propias historias, no va a contar su propia vida, no va a contar en general, sino que va a leer. Para nosotros es importantísimo que el centro del encuentro entre los docentes, entre los niños, también los docentes que se quedan en el aula mientras la lectura sucede, y las abuelas, el centro del encuentro que sea el objeto libro. Que los niños que reciben a las abuelas sepan que las historias que los encantan y que los hacen reír y los hacen llorar y que les permiten compartir tanta riqueza, sobre todo de idioma, provienen de un libro. Y no solo provienen de un libro, sino que además a ese libro pueden regresar. Por eso nos importa mucho que las abuelas tengan idea del acervo que sí está a mano de los niños, para no despertar el deseo de leer cosas que luego se va a producir la frustración de no poder
de que los chicos no puedan recuperarlos, no puedan encontrarlos. Muchas abuelas hacen este trabajo de ir a la escuela un rato antes, a la biblioteca, para observar un poco cuál es el acervo disponible, para seleccionar de ese acervo qué leer con los chicos para generar justamente una revitalización y un movimiento del acervo existente. Bien, entonces tenemos voluntarias de lectura con un perfil muy acotado, porque si bien no se han puesto restricciones mayormente, sí vienen mujeres y sí vienen mujeres grandes, mujeres que en general el mercado laboral expulsa muy tempranamente. Hoy ustedes saben que una persona de más de 50 para el mercado laboral es una persona que casi queda excluida si tuviera que salir a buscar trabajo. En esta actividad muchas mujeres encuentran una resignificación de su rol social. Tan es así que se convierten realmente en parte de las comunidades a las cuales visitan con su literatura. Los niños las invitan a sus cumpleaños, los docentes las invitan a ser parte de los actos del colegio, las invitan a ser jurados de los concursos de literatura, de oratoria, incluso de dibujo de los niños, y lentamente se van convirtiendo en personajes importantes dentro de esas comunidades. Por lo tanto, ganan todos, ganan los niños que reciben las lecturas y ganan también las voluntarias que encuentran en eso un sentido para su vida. Ellas así lo expresan en sus testimonios. Bien, cada abuela, como les conté, a cada abuela no hay manera de acompañarla a todos los encuentros una vez por semana con el grupo que han decidido acompañar. Hay abuelas que acompañan a varios grupos, entonces en la semana van y visitan varios grupos de niños, y la frecuencia también la acuerdan con la institución o con el grupo de chicos. Y esto es así porque como no hay manera de acompañar toda esa labor, lo que sí encontramos fue un sistema que permitió una especie de empoderamiento de estas voluntarias. ¿Qué quiero decir con esto? Además de recibir un instructivo con reglas muy claras respecto de lo que tiene que suceder en ese momento de lectura, lo que reciben las abuelas es una carta institucional dirigida de la fundación, dirigida a la institución a la que ellas van a pretender abrir con su labor, digamos, y asistir con su labor, avalando que todo acuerdo que ellas hagan con esa institución tiene un paraguas, digamos, institucional de parte de la Fundación Mempo Giardinelli, que hoy goza de mucho prestigio en Argentina, con lo cual las abuelas no necesitan que la propia institución esté generando los lazos con escuelas, con orfanatos, con hospitales y con los espacios donde van a realizar su labor. Tienen libertad para elegir el espacio, libertad para elegir y coordinar la frecuencia, libertad para elegir dentro de cada institución, por ejemplo, dentro de una escuela, con cuántos grupos de esa escuela pueden trabajar, con qué grupos de esa escuela quieren trabajar. Algunas abuelas prefieren trabajar con niños muy pequeños y hay abuelas que prefieren incluso trabajar con adolescentes, casi jóvenes, en el final de lo que en Argentina denominamos la escuela secundaria. En general, lo que la Fundación sugiere y nosotros proponemos es que visiten con frecuencia a niños mayores de 7, 8 años, que es cuando tanto docentes como papás suelen soltarles la mano de la lectura en voz alta porque
se supone que el niño ya aprendió a leer, pero a todos nos gusta que nos lean, no solamente cuando ya aprendimos a leer, no solamente queremos leer autónomos, a todos nos gusta que nos lean en voz alta, y esa práctica tiende a perderse a partir de los 8 años, por lo menos aquí en Argentina. Entonces, nosotros preferimos que las abuelas asistan a esa población y que los acompañen de ahí en más. Los niños más chicos, en general en Argentina, tienen asistencia de sus docentes en materia de lectura y de literatura. La única condición que ponemos para que una abuela asista a una escuela o asista a un comedor o a un hospital es que no haya docentes que exijan a los niños hacer ningún trabajo posterior con el cuento leído. ¿Qué quiere decir eso? Que la lectura que llevó la abuela es una lectura que se da absolutamente de gratis, absolutamente en libertad, sin la amenaza de la subsiguiente guía de preguntas, evaluación de la comprensión lectora, ni nada de lo que en general es práctica más bien de la escuela, es práctica pedagógica, didáctica, de la enseñanza de la lengua y de la literatura, pero no del placer de la lectura. El placer de la lectura se obtiene usualmente cuando la lectura se elige y es absolutamente gratuita. Es como un recreo, una fiesta de leer. Llega la abuela y se suspende la actividad didáctica de la escuela y se entra en un momento lúdico y de placer bien entendido. No significa que entender un cuento, entender un poema, entender el capítulo de una novela o lo que estén compartiendo con la abuela no implica un esfuerzo. Implica un esfuerzo. Y implica un esfuerzo cada vez más fuerte en el sentido de que les pedimos a las abuelas que trabajen en orden creciente de complejidad de los textos y de extensión de los textos, para que esos niños vayan educando su sensibilidad, educando su capacidad de comprensión, educando su capacidad de atención. Pero de ninguna manera la lectura está condicionada por guías de estudio ni por preguntas del tipo que quiso decir el autor. Lo que sí hacen las abuelas, además de leer con los niños, es recuperar la hermosa costumbre de hablar sobre libros. Y el hablar sobre libros es siempre una tarea, digamos, asociativa. Lo que hacemos los lectores cuando nos encontramos es contarnos, para contagiarnos el entusiasmo por algún texto u otro, y asociar eso que leímos con cosas de la vida, con cosas de otras ficciones que hemos compartido, que hemos conocido, del cine, de la literatura, otras historias, y también con cosas de los sueños, por ejemplo. Siempre es asociativo y es conversado. Esa conversación es la que propiciamos, es la que generan las abuelas y la generan con una estrategia muy simple, sin preguntar nada, respetando el silencio que suele producirse cuando hay buena literatura en juego. Cuando termina un cuento, cuando termina un poema que realmente conmueve, que realmente hizo reír, que realmente movió alguna cosa interna en esos niños o en esas personas, bueno, lo que pasa usualmente es un silencio que solito y espontáneamente se quiebra con algún comentario generalmente asociativo y que da lugar a un diálogo. Entonces tenemos lectura, diálogo y eso sostenido en el tiempo, ¿verdad? Sostenido en el tiempo. Por eso nosotros
siempre comentamos que para nosotros la fórmula ideal del fomento de la lectura tiene que ver con el tiempo, con la buena literatura, con la buena selección de textos, con el tiempo y con una cosa importantísima: el hecho de compartir literatura durante muchos años, durante muchas semanas seguidas en el tiempo, genera a través de ese diálogo, a través de esas cosas tan íntimas que sentimos al leer, genera algo que es la garantía de que esas lecturas están dejando una huella indeleble, y es que genera una corriente de afecto real entre las abuelas y los niños. Las abuelas hoy están en todo el país, están por toda la Argentina, están también en otros países, en ciudades de otros países como Lisboa, como Santiago de Chile, Cali, Medellín, y las abuelas están en contacto entre sí. Y en este sentido, creo que sí hay un componente de innovación al respecto que tiene que ver con esta sistematización del trabajo. Ya sea que estén en Medellín, ya sea que estén en Ushuaia, en el sur de nuestro país, o en Jujuy, en el norte de nuestro país, o en Buenos Aires, todas las abuelas trabajan con los mismos instructivos. Todas las abuelas trabajan con los mismos criterios de selección de lecturas. Todas las abuelas trabajan con este criterio de leer y no narrar. Todas las abuelas adhieren, si bien no dependen de la fundación, adhieren a la red de amigas lectoras que se constituye con los grupos de abuelas cuentacuentos que la fundación fue promoviendo en distintos lugares del mundo. El programa fue premiado, muy premiado, por la comunidad internacional, por la UNESCO, por la Organización Iberoamericana, también por la OEI, por CEPAL, por IBI, estuvimos 2 veces en los últimos 2 años puestos como candidatos al premio ALMA, y nosotros creemos que tiene que ver con todo esto, con esta fórmula que hemos encontrado de buena literatura más afecto por tiempo, sostenida en el tiempo. Y también con la posibilidad de ir registrando y evaluando todo lo que las voluntarias van haciendo. ¿Cómo hacemos esto? A través de una ficha. Cada voluntaria lo que hace es, después de cada encuentro con cada grupo, es llenar una ficha que se llena muy simplemente, no es una cosa complicada de hacer, se llena con cruces, no solo con cruces, donde da cuenta de la experiencia de lectura de ese día, de ese momento. Es decir, si una abuela visita una escuela y en esa escuela se encuentra con 5 grupos, esa mañana se generan 5 de estas fichas. En esas fichas se consigna a qué grupo de niños se les leyó, qué textos se compartieron en el encuentro, una breve evaluación, una evaluación cuantitativa, digamos, o cualitativa de la experiencia, y también hay espacio para una breve narrativa en el caso de que hubiera surgido alguna cosa linda de contar o alguna cosa complicada de contar. Y entonces de todas esas fichas, realmente en la agregación no solo tenemos una estadística de cantidad de encuentros, de cantidad de niños a los que se leyó, de cantidad de textos que se leyeron, de cuáles son los textos que mejor funcionan, que mejor recepción tienen. Tenemos también con eso
una clara idea de cómo solucionar posibles problemas que se presentan. Así que esos registros han sido muy útiles en estos años para ir renovando los instructivos tanto para los coordinadores como para las abuelas. Y ahí, decía yo, está esta cosa de innovación, si quisiéramos encontrarle una función a lo innovador o a las nuevas tecnologías. Y es que estos grupos logran estar en contacto, logran estar en red, han logrado construir una red madura en el sentido de que la red no es solo una red centralizada donde las comunicaciones se dan entre la fundación y cada grupo, sino también de los grupos entre sí, de los voluntarios entre sí, que van compartiendo sus experiencias, generando sus propios encuentros. Muchas veces se encuentran abuelas de 3 o 4 ciudades de una región, y eso lo hacen por fuera, sin necesidad de que la fundación esté organizando todo eso. Y bueno, creo que la idea de organizarse como red genera un aprendizaje de tipo horizontal, muy democrático, muy generador de empoderamiento de los propios voluntarios y generador también de un entusiasmo, de un feedback, y muy importante para el sostenimiento del voluntario en la actividad. ¿Qué cosa es lo que hace que una abuela se mantenga durante años en esta tarea? Y bueno, no solo el hecho de que está en red con otras amigas, que existe la posibilidad de viajar para encontrarse con otras abuelas cuentacuentos en otras ciudades, que existe la posibilidad de generar un grupo interesante de pares que también termina siendo un grupo de afecto, sino también el afecto que se recibe de los propios niños y de las comunidades a las que asisten, de los papás y las mamás, que son los papás y las mamás de los chicos, que usualmente terminan incorporando a la abuela cuentacuentos en la familia imaginaria de los chicos, a tal punto que hay niños que dibujan toda su familia con la abuela cuentacuentos, en estos dibujos que, como les decimos, nunca se les piden, nunca son solicitados, pero siempre hay una producción de cartas, epistolar o dibujos, cosas que muestran claramente la corriente de afecto real que se produce entre los chicos y las abuelas, entre las docentes y las abuelas, y que es garantía de la continuidad del programa, del sostenimiento del voluntario en la actividad. Bueno, les decía que tengo yo también otra experiencia. Además de coordinar los grupos de abuelas cuentacuentos en esto que es una fundación privada, me ha tocado en los últimos años coordinar la actividad de lo que ha sido el Plan Nacional de Lectura, es decir, la política pública sobre libros y lectura del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Y me tocó hacerlo para lo que es la región nordeste de mi país, que es donde yo también desarrollo la actividad de la fundación. Son 6 provincias complejas, como ya les conté, con una difícil situación social, y bueno, me tocó hacer la coordinación, el monitoreo de la llegada de los libros. Finalmente, a partir de alrededor de 2006, de 2008, el Estado comenzó a comprar libros
puso en marcha un plan de lectura muy activo, que implicó también la llegada de especialistas y la llegada de autores a las escuelas, junto con la llegada de los libros. Y entonces, para acompañar todos esos recursos que el Ministerio estaba poniendo en juego en las regiones del país, se nos ocurrió con mi equipo armar otra red, ya no de voluntarios, sino de gente a la que le interesara leer, pero que estuviera rentada por el Estado. Y entonces organizamos una red de líderes de lectura dentro de las escuelas. La red se llama Red de Comunidades Lectoras del Litoral y hoy está compuesta por alrededor de un número fluctuante de entre 1.500 y 2.000 docentes y bibliotecarios que asumen en sus escuelas y en sus bibliotecas el rol de líderes de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Son los que organizan, por ejemplo, las lecturas diarias, cotidianas, para los grupos. Por ejemplo, están estimulando a todos sus colegas a generar espacios diarios de lectura en voz alta en las aulas. También se ocupan de armar las bibliotecas de aula y hacer dialogar esas bibliotecas con las bibliotecas centrales o las bibliotecas comunitarias, la biblioteca central de la escuela, la biblioteca escolar o la biblioteca comunitaria, hacer que esos acervos de las aulas se vayan renovando, generar toda una narrativa y todo un registro de toda esta actividad, y ellos son los que sostienen, digamos, el trabajo de conversión de sus comunidades educativas o de usuarios de la biblioteca, su conversión en comunidades de lectores. Para eso ponen en juego una cantidad importante de estrategias de socialización de las lecturas. ¿Por qué hacemos esto? Por una cosa muy simple. No sé si habrán leído el ensayo tan interesante de Bahloul, donde se cuenta en esta investigación cuál es la diferencia de lo que sostiene a alguien que es poco lector en la práctica de la lectura, o de lo que hace que ese poco lector finalmente abandone la práctica. Y es simple lo que sostiene o no a un lector en su práctica, y es el valor que en su entorno, el valor social que en su entorno alcance el hecho de leer. Es decir, que las charlas sobre lectura, el saber sobre libros, el poder compartir algo sobre un autor, sobre un texto, sobre algo interesante, tenga valor de cambio social, sea por lo menos algo natural, y no que el rarito sea el que lea. Cuando el rarito es el que lee, es muy probable que el rarito deje de leer, o que no, por lo menos no encuentre cómo contagiar a otros lectores. En cambio, cuando en una comunidad las conversaciones tienen que ver e incorporan el universo de lo literario y de las lecturas, es mucho más probable que todos los miembros de la comunidad se sientan sostenidos en su práctica lectora. Entonces, para eso hemos generado mucha información acerca de modos de socializar las lecturas, modos de socializarlas de manera analógica, modos de socializarla de manera digital, asociando incluso y dialogando comunidades lectoras entre sí, dialogando generaciones de la propia comunidad, y bueno, todo eso liderado por unos líderes de lectura que son los que conforman
finalmente, la red de comunidades lectoras del litoral, que tiene su propio blog, ustedes lo pueden encontrar así, Red de Comunidades Lectoras del Litoral, donde se narran o se fotografían estas experiencias. Y bueno, ese también es un caso en donde, si bien la lectura se da de la manera más tradicional, así como las abuelas, lo único que hacen es recuperar el momento íntimo de la lectura de una abuela al lado de la cama de su nieto. En las escuelas lo que se da es la lectura también gratuita, sin necesidad de evaluaciones, sin necesidad de guías de estudio, habilitando tiempos y espacios curriculares que permitan ese tipo de lectura en libertad, digamos, y no que tenga que ver con aprendizaje o lectura subsidiaria de otros temas, de otros aprendizajes. Y lo que se da es sí una innovación, si ustedes quieren llamarlo así, a través de las nuevas tecnologías respecto de toda forma de socializar lo que se leyó. Reproducir de manera digital o reproducir de manera virtual lo que los lectores hacemos cuando nos encontramos, que es conversar sobre libros. Bueno, espero que les haya servido, estas experiencias. Creo que tiene que ver con el tema de generar redes de lectores, que ustedes se sientan capaces de generar redes de gente que tenga ganas de leer para sí y de leer para otros. Y esas redes madurarán, en principio serán centralizadas en las redes que ustedes puedan ir guiando, sosteniendo, pero después se van a convertir en redes horizontales, comunidades de aprendizaje muchísimo más ricas y dinámicas, porque empiezan a contestarse entre sí, empiezan a compartir saberes, a compartir experiencias, y no hay que tener miedo de eso, no se va de las manos, hay que tener la generosidad y el impulso y contener el impulso de liderar demasiado fuertemente esas redes. Es muy importante que todos los que componen esas redes además se sientan en la libertad de entrar y salir de esas redes cuando quieran, sin culpas, siempre avisando, siempre teniendo en cuenta la sensibilidad del otro que te está esperando para leer, te está esperando para hacer algo juntos, pero que generan afectos reales, es decir, construir redes que pueden llamarse innovadoras o no, pero que no son otra cosa que personas, no son otra cosa que puntos de encuentro, no son contactos, son relaciones reales entre personas y relaciones en las que el centro de esos encuentros son el libro, la lectura, la buena literatura. Bueno, espero que les haya servido este relato que les hago de lo que venimos trabajando en estos últimos años, y espero que me pregunten todo lo que tengan ganas. Les agradezco la atención que han dispensado en esta tarde, mañana o el momento en que sea que me están escuchando.